Bueno, seguimos. Denme un segundo. Bueno, seguimos con Wright. Wright es un poco más, más viejo que los grandes arquitectos como Mies, Gropius o Le Corbusier. De hecho, Wright trabaja con Sullivan en la escuela, lo que se denomina la Escuela de la Pradera. Hacen muchos edificios, muchas viviendas unifamiliares en el suburbio de los Estados Unidos, ¿sí? Todavía el automóvil no era lo que fue en la década del 20 y la década del 30 en Estados Unidos, ni en la del 50, por supuesto, pero el suburbio, para las clases medias y medias altas, como veíamos la vez pasada, en general para los empleados administrativos de las grandes empresas de logística o de la industria de Chicago, los mismos gerentes de las industrias, tendían a localizarse en el suburbio de la ciudad expandida de Chicago, ¿no? Después, muchos años después, es lo que se va a denominar el sprawl, la ciudad expandida, con un gran suburbio. En general es una forma de la ciudad de los Estados Unidos que se repite en casi todas las ciudades, donde tenés una gran centralidad de rascacielos con mucha planta baja comercial, con grandes infraestructuras de transporte, incluso en el aire, como los ferrocarriles o los subtes que tienen recorridos que son en, en trinchera, otros que son subterráneos y otros que son tipo autopista. Se puede ver en muchas películas de Chicago, Nueva York también. Un, una segunda instancia de la ciudad en el nivel bajo, donde nos encontramos con algunos edificios de viviendas, con conjuntos habitacionales de la década del 50 o del 60 también, o con las típicas casas de Brooklyn o de Harlem, del edificio una al lado del otra, con la escalerita y este, que también vemos en infinidad de películas. En El Padrino 2, después de que Robert De Niro mata al capo de la mafia y se escapa por los techos, termina bajando a la calle de Little Italy y se junta con su familia que está sentada en esa gran escalinata que antecede a las viviendas tradicionales de los Estados Unidos. Después de eso tenemos empieza un suburbio bastante extendido de viviendas. Esto es importante para Wright, son viviendas en general en lotes grandes. A veces nos encontramos con 8 viviendas por manzana. No es que las manzanas sean cuadradas, pero de cualquier manera nos encontramos en general con 8 viviendas, a veces incluso menos. Que es un suburbio que tiene subcentralidades, a veces nos encontramos con universidades o con centros comerciales también, pero en general es un gran suburbio con viviendas unifamiliares a los que a veces incluso hay que llegar a través de autopistas, este,
o de rutas porque no están pegados a la ciudad. Pero en general es un gran suburbio extendido, que está pegado a la ciudad, y en algunos casos también tenés barrios que están separados de la ciudad a los que tenés que llevar por autopistas. Después de ese suburbio extendido tenés sobre todo en el norte y en toda la zona norte, como les explicaba la otra vez, en el sur en general tenés grandes latifundios, pero en el norte tenés un tipo este, de ocupación territorial que estuvo basada en la ocupación de los colonos, con granjas medianas, muchas veces de explotación familiar, y después empieza otro suburbio, otra ciudad, y así sucesivamente, campo, ciudad, campo, ciudad, campo, ciudad. Bien, entonces, como les decía, Wright construye muchas viviendas unifamiliares en el suburbio de Chicago, en Oaks Park. Después las empieza a construir sin Sullivan, pero en una primera instancia la construye con su gran maestro, trabajó con él. Eso podríamos decir en términos de el contexto de la ciudad, de las ciudades de los Estados Unidos, donde localizamos a Wright. Después, en términos particulares, podemos decir que es un tipo que siempre tuvo un anclaje en la naturaleza muy particular, vivió en ámbitos rurales de chico. Estamos en un momento en donde todavía las grandes ciudades no estaban tan desarrolladas y el campo todavía era, predominaba por sobre la vida en la ciudad. Y por algún motivo de tradición familiar, de viajes, también lo emparentamos con la cultura japonesa. Y después, cuando empezamos a ver la obra de Wright, empezamos a encontrar esas dos grandes incidencias en la cultura de los colonos, y la forma de ocupación del territorio de los colonos en el norte de Estados Unidos, y la cultura japonesa. ¿En qué? De la cultura japonesa en particular, en la forma de cerramiento de los espacios interiores, en el techo a cuatro aguas característicos de las pagodas, y sobre todo en lo que aparece es la noción de toponoma, que es un lugar donde se ubica un dios pagano, un ser sobrenatural pagano que vela por la buena aventura de la casa. En general, este lugar ocupa un lugar central de las viviendas japonesas, por lo que nos dicen los libros, y en el caso de Wright se suplanta este lugar por la chimenea, que al mismo tiempo está muy asociada a la cultura de los colonos. Como decíamos la otra vez, como referente nombraba la familia Ingalls. Los colonos, el Estado les decía a una serie de inmigrantes que podían ocupar determinados territorios una vez que lograran llegar a deshacerse del indio. Lo podemos ver en los western también. Y ahí hay una subdivisión en acres, en pequeñas cantidades de hectáreas, y aparece la chimenea como el elemento construido en piedra, lo único que sobrevive cuando hay incendios, porque el resto de la vivienda en general está construida en madera, en la tradición, en algo que se transforma en la tradición constructiva de los Estados Unidos, el balloon frame, la construcción en seco, y que después se traslada también al steel frame, a la construcción en seco de la Escuela de Chicago. Entonces, aparece la noción de la centralidad, que viene de la noción del concepto de toponoma japonés, que termina siendo ocupada por la chimenea del hogar, la cocina de la mujer. Es algo que vimos la otra vez en la Escuela de Chicago, que hubo una discusión al respecto también, si la familia era la unidad mínima de la sociedad o si debía ser la comunidad, y finalmente se zanjó del modo más tradicional, en donde aparece la familia como la base de la sociedad,
y en donde la mujer ocupa ese lugar privado de la misma manera que aparecen los, que está en la casa, en el hogar, y que tiene la chimenea, el hogar y la cocina, en el caso de Wright, como la centralidad. Eso no quiere decir que esté ubicada centralmente, sino que es la centralidad simbólica de las viviendas unifamiliares. Hay algo que lo vincula inexorablemente al Art Nouveau, y es esta cuestión de la obra de arte total. Wright diseña todo, el picaporte, la ventana. En el Art Nouveau teníamos a Van Velde, que diseñaba hasta el vestido de la mujer que iba a habitar esa vivienda. En el caso de Wright no llega tanto, pero se diseña todo, y todo la espacialidad interior es considerada también una obra de arte total. Pero en el caso, digamos, lo que la distingue, lo que lo salva de, lo que lo diferencia del Art Nouveau, en realidad es la abstracción geométrica de los edificios de Wright, ¿no? Digamos, toda esa obra de arte total está atravesada por una gran abstracción geométrica y en general por la línea recta, más que por sobre lo antropomórfico o los motivos biologicistas. En esta primera casa, que es la Winslow, la primera casa que analizamos, que es como la casa donde empiezan a aparecer algunos elementos que después van a ser los que configuran la obra de Wright. Lo que podemos ver en esta primera casa es el bloque, ¿no? El cajón, al igual que lo veíamos en otros arquitectos, o el primer periodo clásico, neoclásico de Mies, aparece una caja que contiene las funciones interiores, que tiene simetría, que en general tiene simetría axial. Pero acá ya aparecen estas cosas que venían de los elementos que nombrábamos antes, que es la chimenea y el hogar en un lugar central, en este caso además en un lugar central geométricamente hablando. Aparece la pagoda, el techo a 4 aguas, ¿sí? Le saca las puntas de la pagoda, pero el techo a 4 aguas, y por las proporciones también se acerca mucho a la pagoda. Y nos encontramos con, si bien todavía la tabiquería interior está como, no está muy separada de la tabiquería exterior, podemos decir que sí aparece una separación entre el muro y el cerramiento horizontal, ¿no? El techo. Esa separación en este caso está fomentada por la materialidad. El muro aparece construido, todo esto es seguramente steel frame, con lo cual este muro debe ser un muro hecho de ladrillo, hecho industrialmente, aplicado sobre el balloon frame. Pero de cualquier manera la materialidad genera una separación con ese muro negro, con el aventanamiento entre el techo y esa especie de basamento, ¿no? Más firme con el símil ladrillo. Acá se resuelve así, pero después vamos a ver que inmediatamente después se resuelve de una manera mucho más armónica, podríamos decir, en términos de estéticos. Otro de los elementos que aparece acá y que se puede vislumbrar en la planta, digamos, y que seguramente alguna relación con el bow window debe tener, que vemos ahí a la derecha, son estos grandes aleros, estas grandes como ramificaciones de la caja original que se extienden sobre el terreno y que tratan de ganar en vistas, sobre todo, ¿sí? Acá es donde aparece, digo, la etiqueta siempre es la estructura arbórea del crecimiento arbóreo de Wright, con el tronco del árbol como la centralidad de la casa, con la chimenea, y el resto de la vivienda, el resto de los volúmenes de la vivienda, como las ramas de ese núcleo que representa el tronco del árbol. Puede ser, es una interpretación, no está mal,
Pero una de las cosas que intentaba resolver Wright ampliando estos volúmenes por sobre la superficie del terreno era ganar en vistas, digamos. No porque esa forma de estructurar la casa fuera una estructura orgánica en términos de la reminiscencia del árbol, sino que él lo que intentaba era multiplicar las vistas hacia el exterior y de esa manera estar en contacto con la naturaleza. Pero era un contacto que no era directo, sino que estaba mediado por algún tipo de marco, ¿sí? Sea vidriado o no, o sea continuo, pero siempre había un elemento arquitectónico que en general, siempre no, pero en general, mediaba frente a la naturaleza. Después, obviamente, digamos, esta Winslow es del 93, después vuelve y realiza en paralelo, como todos los arquitectos, algunas otras viviendas todavía con bastante marca tradicional, pero en esta se empieza a percibir un poco más esa necesidad de ir sacándole brazos a la casa, de ir sacándole volúmenes que se conecten, que vayan como expandiéndose sobre el territorio, sobre ese terreno que en general es grande, porque así son la configuración de los lotes en general en el suburbio de los Estados Unidos, y ya a medida que van pasando los años va cada vez extendiéndose más sobre el territorio y ya esa caja inicial se pierde, se sigue encontrando una centralidad en relación a la chimenea, al hogar, a la distribución de algunas de las habitaciones, pero ya se vislumbra un tipo de ocupación del territorio claramente distinta a las anteriores. Ya aparece, si quieren, esa estructura de árbol que intenta ir como afianzándose en el lote. Además, ya en la Willits también lo que aparece es otra forma de separar el techo del muro, del envolvente, ¿no? De ese basamento que ya no es más basamento, aunque por momentos sí es basamento. Lo que empieza a aparecer ya es la separación entre ese muro y ese techo por una especie de cenefa de vidrio, ¿no? Eso sería como lo que empieza a predominar. Y ese basamento, que no se define si es basamento, si es muro, empieza a tener un poco más la especificidad de cinta, ¿no? Es como una cinta que puede ser un basamento, puede ser una viga, o puede por momentos también ser un muro que va recorriendo el perímetro, en general es la totalidad del perímetro de las viviendas. Siempre el techo a cuatro aguas, siempre aparece la chimenea como ocupando el lugar central. Perdón, dame un segundo que... y entonces aparecen formas de resolver la distinción muro-cerramiento, muro-techo, con una resolución, digamos, más estética, si quieren decir. Si vemos la primera forma digamos, la materialidad, es como, si quieren, un tanto torpe, digamos, podría haberles dado un ritmo a esa cenefa negra con la madera, digo, podría haberlo resuelto de otra manera, pero sin embargo lo resolvió, y acá todavía vemos el muro calado por un aventanamiento, y ya en la Winslow empezamos a ver la continuidad. Ya no hay muro calado, sino, digamos, empieza a haber un ordenamiento en la fachada
a veces marcado por el ritmo vertical, pero en general que tiende a no distinguir paramentos horizontales y que se tiende a ver como un continuo de vidrio, ¿no? Ya en la Rovi es donde además empezamos a ver que empieza a reaccionar al ambiente, empieza a reaccionar al contexto, empieza a ser más claro en la definición de esos elementos que van conjugándose en la vivienda. Ya la cinta es una cinta, ya no se transforma en muro en ningún momento, ya el aventanamiento se separa de esa cinta casi por completo, ya distinguimos también la chimenea como un elemento central con más claridad, y empieza a reaccionar también al entorno. En este caso, además, esa cinta le sirve para lograr un poco de aislamiento acústico de la calle que tiene por delante, y en lo que podríamos definir como el fondo, encontramos, sí, ya como con un lenguaje más tradicional de muro horadado por las ventanas, pero es una especie, digamos, es la medianera, es lo que da a ese, en Estados Unidos los edificios, y sobre todo en Chicago, no están unidos por la medianera, sino que están obligados a separarse por la reglamentación de incendio. Pero en general en todos los Estados Unidos siempre hay un pasillo que te lleva al patio de atrás, al backyard. Y en este caso, ese es el lugar, ¿no?, menos privado de la vivienda, y elige resolverlo con un muro más contundente y los aventanamientos que horadan ese muro. Si se fijan en la foto de abajo, ya el techo aparece con una gran superficie, si lo raso es un gran alero que se extiende sobre el territorio, y ya va como encontrando además formas geométricas que le permiten multiplicar las superficies de vista de la vivienda. ¿Sí? Bueno, estas son los elementos que dan forma a las viviendas unifamiliares de Wright, las viviendas del suburbio. Son elementos que aparecen en otros edificios de Wright, pero empieza con la Robbie House. Es como el sumum de la tipología de vivienda unifamiliar en el suburbio que inventa Wright. Tenemos otras dos tipologías más: el edificio de oficinas y el templo, aunque podríamos decir que son como las dos caras de la misma moneda. El templo, ¿se acuerdan del templo griego de la fábrica de turbinas AEG? Bueno, en este caso el referente es el templo egipcio. No tenemos un referente, digamos, tan concreto como podemos decir el templo de Palas Atenea o el templo de Afrodita, sino que es un poco más genérico, pero aparecen inclusive elementos decorativos. Acuérdense que la Escuela de Chicago tiene muchos elementos decorativos en las fachadas que están directamente asociados con motivos egipcios. Es un momento en donde vuelve a aparecer el descubrimiento de tumbas y de restos arqueológicos egipcios. Pero en este caso en particular, a Wright le sirve para crear su tipología de oficinas que son un templo. Es el templo al trabajo, ¿sí? Esto es una de las cosas que sostiene Frampton. Acá aparece esto mismo que veíamos en las viviendas, que es, y que en este caso se marca más, es el muro exterior cerrado y el techo de vidrio. Digamos, en las viviendas está el techo 4 aguas, el techo que viene de la pagoda, y en este caso lo que nos encontramos es un muro hacia el exterior compacto, cerrado, y un techo de vidrio. Es decir, que de alguna manera invierte las necesidades funcionales de cada uno de esos elementos. Uno tendería a pensar que el muro tiene que estar horadado para que entre la luz y que el techo nos tiene que proteger de la lluvia. Bueno, Wright invierte esa lógica y propone
cerrar, digamos, y darle ese carácter de templo, además, de templo egipcio, con esa impronta tan tectónica que tienen esas grandes volúmenes exteriores, y se abre hacia el interior, genera como esta especie de claustro. En este caso es como este edificio se demolió, es casi un chiste de claustro, digamos, pero le permite tener una iluminación cenital, como si fuera una fábrica también, pero le pretende tener un baño de luz cenital constante en todo el edificio. Y en la planta baja, contrario a lo que uno supondría, que digamos, la simetría te marcaría que hay un acceso central al edificio y en el fondo tendrías un atrio, tendrías una capilla, etc. No, en este caso él se corre, digamos, si bien genera esa simetría tan fuerte, longitudinal, no entra por el medio del edificio, sino que entra por el costado. Y esto configura el modo de ser en general de todos los edificios públicos en altura de Wright, con determinadas vueltas, ahora lo vamos a ver, y ubica, además, hace una planta baja en donde ubica oficinas. O sea que en el resto de las oficinas de los pisos siempre estás viendo las oficinas de la planta baja, la incomodidad que eso además genera. Entonces, como no sé si llegan a ver el cursor, se ingresa por el costado entre esa construcción de volúmenes. Acá pasa algo igual que lo que vemos en la fábrica de G de Behrens, que es que en realidad esa gran fuerza tectónica que tiene esa pata de elefante de la esquina, en realidad le sirve para ubicar la escalera y es hueca, más allá que el muro sí es un muro que en este caso no es de steel frame, sino que es un muro de ladrillo, de hormigón, es un muro que es real la carga tectónica. En el caso de la fábrica de turbinas era panelería aplicada. En realidad le permite ubicar los núcleos verticales o los ascensores y termina siendo como una especie de falsa tectonicidad, pero que exteriormente sí le da esa fuerza y ese carácter de templo al trabajo. Después aparece el templo en sí. Wright construye una serie de templos y algunos otros edificios a los que le da la misma impronta, que sin embargo son, tienen algunas características que se repiten en el templo del trabajo, en los edificios de oficina, pero que en este caso en particular nos remite más al edificio de la Casa de la Secesión Vienesa de Olbrich, no sé si se acuerdan, que se los había marcado. Acá vuelve a la caja, digamos, no es un edificio, claramente no, está diciendo que no es un edificio de vivienda unifamiliar, sino que es un edificio público, y lo trabaja un poco con esa misma impronta de la secesión, del Art Nouveau vienés. La secesión vienesa es el Art Nouveau vienés. Para muchos autores, el libro sobre lo orgánico de Wright, en donde, digamos, donde Wright expone su teoría en relación a la cuestión del orgánico, llega a algunos autores del Art Nouveau en 1907, si no me equivoco, y logra penetrar, digamos, en los arquitectos, en algunos de los arquitectos, sobre todo los de la secesión vienesa, o en los de Bélgica y París. Y la verdad que este edificio es muy parecido al de la secesión, salvando las distancias del uso. Es un templo protestante. No utiliza la tipología de basílica, sino que se parece más a los buleterios griegos. Hay una reminiscencia a la tipología. Los buleterios eran los lugares donde se ejercía la vida pública de, digamos, los congresistas, los que definían los destinos del pueblo, lo hacían ahí. Y lo que sí podemos decir es que acá aparece siempre lo de la obra de arte total, ¿sí?
está presente en el diseño de todo, de las lámparas, de los asientos, del órgano, todo. Acá está todo, todo se diseña y todo además es una obra de arte total que se te hace difícil distinguir muchas veces, como les decía para Art Nouveau, lo estructural de lo decorativo, más allá de que lo decorativo es abstracción geométrica, sigue estando muy presente las mismas nociones del Art Nouveau. Estos edificios forman parte de lo que se denomina la Casa de la Pradera, del periodo de la Pradera, aunque el periodo de la Pradera en realidad podemos ubicarlo solamente en las casas del suburbio. La realidad es que Wright vive en el suburbio y a los 44 años aproximadamente decide, o un poco más, no me acuerdo, a los 44 años decide separarse de la mujer y los hijos e irse a vivir a la ciudad. Como bien dice acá este texto, en el 29 se sucede la gran crisis capitalista del crack de la bolsa de Wall Street, que deviene la Gran Depresión, un periodo de una gran crisis a nivel internacional, de la cual se sale con políticas que después se definen de keynesianas, pero que empieza a implementar Roosevelt en el año 33 y que se emparentan mucho con el estado de bienestar, ese que veíamos en los países nórdicos, donde ganan los socialdemócratas. Y vamos a ver que es importante para algunos arquitectos, como para el caso de Alvar Aalto en Finlandia, para la aplicación de políticas keynesianas, en donde el Estado empieza a intervenir con un poco más de fuerza en la vida pública. No del todo, sabemos que el sistema de salud no es un sistema de salud para todos en Estados Unidos y que todos tienen que pagarse las escuelas y las universidades del propio bolsillo, más allá de que tengan facilidades de crédito. Sabemos que eso genera también mucha desigualdad, no todos pueden acceder a las mismas oportunidades. Este quiebre, digamos, da lugar a que aparezca una forma de pensar la vida de lo público de una manera distinta. Ya desde la década del 10, la figura de Ford es una figura que se destaca sobre la vida pública de los Estados Unidos. Es el tipo que tiene la fábrica de autos más grande del mundo, y él quiere que cada norteamericano tenga un auto, por supuesto, y que cada norteamericano también tenga acceso a una casa. Se suponía que si cada norteamericano podía ser un sujeto de crédito, y que ese crédito lo endeudara para 30 años, en general ibas a tener ciudadanos menos beligerantes, ibas a tener ciudadanos más sumisos, y, me parece que un poco funciona así. Más allá de la crisis de las hipotecas del 2008, la, la banca pública de los Estados Unidos se mete y da hipotecas a las clases medias y a las clases bajas para que tengan acceso a las viviendas propias. Y además se genera también una gran, digamos, la obra pública es el gran factor dinamizador de la economía. Se hacen grandes obras de infraestructura, las grandes autopistas, las grandes cambios en la impronta del transporte, con las grandes autopistas dentro de las ciudades. Esto es un cambio que empieza Robert Moses en Nueva York, y que perdura hasta la década del 50. Empiezan los grandes cambios infraestructurales que dinamizan la economía, que logran un efecto dinámico en la acumulación de capital que había en ese momento, y se hace, no solamente se hace una gran obra pública, sino que al mismo tiempo una gran obra privada que complementa las obras de infraestructura pública.
estas casas que fabricaba Wright para las clases altas y medias altas de la burocracia, perdón, de la administración privada de las grandes ciudades, terminan por popularizarse y por ser el modelo de la clase media y media baja, el modelo del American Way of Life, y empiezan a construirse, también gracias a Robert Moses y a esas políticas de las grandes obra pública y las grandes carreteras, etcétera, se consolida, se expande y se consolida al mismo tiempo este gran suburbio de la ciudad de los Estados Unidos que necesita el auto para poder desplazarse. Inevitablemente necesita el auto para poder desplazarse. No se pensó en una solución como la de Londres, sino que se pensó que el auto era el objeto, el bien mueble movilizador de la economía. Si ven una entrevista a Robert Moses, van a ver que Robert Moses dice, cuando se enfrenta a Jane Jacobs, dice, pero ¿qué quieren? ¿Que no haga autopistas? Sin autos, la economía de Estados Unidos se cae. La economía de Estados Unidos son los autos y todo lo que tenga que ver con la facilidad para que los autos circulen libremente por todos los Estados Unidos. Robert Moses es el Haussmann de Estados Unidos, para que se ubiquen. Es lo que ahora sería el ministro de Infraestructura, de Obra Pública de los Estados Unidos de ese momento. Obviamente la casa del suburbio ya no es la casa súper artesanal que proponía Wright, sino que es una casa más normalizada, más racionalizada en su construcción, que permita acceder a un trabajador de una manera relativamente económica. Se puede ver en las casas usonianas de Wright muchos de los elementos que componen las casas típicas del periodo de la pradera, pero nos encontramos sí con pretensiones un poco más medidas en relación a la materialidad y que tienen que ver con estas cosas que les marcaba antes. Desaparece un poco por momentos lo de la cinta, lo podemos ver en algunas partes de la casa y en otras no. Empieza a haber una conexión más directa entre la naturaleza y el interior. Sigue apareciendo esta idea de extenderse sobre el territorio, aunque un poco más medida también. Y después aparece una innovación formal que es como el hemiciclo. Obviamente estas casas siguen siendo caras, pero de cualquier manera son un poco más económicas que las que construía antes, y que tienen que ver con estas cosas que denominábamos antes. En este caso en particular aparece esta innovación del hemiciclo, aunque la construcción sigue siendo, el tipo constructivo sigue siendo el mismo. La Casa de la Cascada sí es una casa cara, pero es una casa que en términos de la estética de Wright es una casa que se acerca más a una estética que nos parece más de movimiento moderno. Es una de las casas emblemas del movimiento moderno y sin embargo están presentes todos los elementos que veíamos antes, de la cinta que pega la vuelta, de la chimenea que marca la centralidad de la casa, de la intención de extenderse sobre el territorio. Acá en este caso además genera un vínculo directo con la cascada, se posiciona encima de una cascada. Obviamente esta casa es cara como las primeras casas, es carísima como las primeras casas y tiene muchos problemas estructurales con los voladizos de las losas,